eso, ¿no? De las acciones, ¿no? De impacto, ¿sí? Para los 100 días de gestión. O sea, ¿qué políticas vamos a desarrollar? ¿Qué cosas pueden hacer para modificar y dar un alcance? Y de verdad, a mí cuando hablábamos o cuando me ponía a pensar y cómo puedo enfocar la clase del día de hoy, y yo creo que hay dos puntos importantes a considerar. El primero, el enfoque político, del cual voy a hablar ahora, qué cosas políticas podríamos hacer. Esto solamente es evidentemente recomendación en el marco de la experiencia y la observación, porque no hay un manual que te diga qué acciones de impacto, de verdad tiene título de libro y que lo podríamos hacer para la próxima gestión. Sí, y hay algo interesante, porque incluso podríamos hablar de actuaciones político-administrativas. Es más, cuando hablamos de impacto o de actuaciones de política de impacto, hay algo interesante. Se me ocurre incluso, y en ese momento dije, ya, hay algo interesante, porque algo que sí o sí debemos implementar, y hay un sistema administrativo que te dice, oye, tú tienes que implementar ese tipo de políticas o desarrollar ese tipo de políticas para poder generar acciones que le den un valor público, ¿sí? Un valor social, una calidad de servicio a las entidades en las que atiendes. ¿Alguien sabe cómo se llama ese sistema administrativo que en resumen te dice cómo podemos mejorar la gestión pública o cómo podemos generar un valor público? ¿Alguien por ahí me puede decir cómo se llama ese sistema? Excelente, gracias, Oscar. Modernización del Estado. Yo voy a tratar de enfocar, porque no veo mejor método de traer algunas ideas del sistema de modernización del Estado para hablar de actuaciones de impacto, es decir, de calidad de servicios a los servicios, a los servicios públicos, a las entidades y otras acciones políticas que me parecen interesantes desarrollarlas cuando hablamos de gestión pública, ¿sí? Muy bien. Creo que, bueno, ya saben la dinámica, sí, eso a modo de preámbulo, ya saben la dinámica. Voy a avanzar una diapositiva, un par de diapositivas, y les voy a decir, por favor, preguntas. Vamos a aceptar 2 o 3 preguntas como máximo, y las preguntas no tienen que ser reiterativas. Esta clase es bastante dinámica porque es mucha experiencia, es mucho comunicación, no es una clase metódica, sino algo más político, algo que habla más de gestión, y la gestión se aprende en la práctica. ¿Sí? Listo. Yo creo que algunas acciones interesantes que podríamos establecer, ¿no? Para poder iniciar de manera eficiente nuestra gestión, a modo, yo creo, una primera pieza fundamental, que en todo el Perú creo lo van a hacer, es la famosa acto protocolar de juramentación, ¿sí? O el acto protocolar de asunción de cargo, lo llaman en otros lados. Que por cierto, por las redes ya están viéndose varias publicaciones, ¿sí? Varias actividades sobre esta actuación o esta actividad protocolar. Entonces, el primer acto, acto protocolar de juramentación. ¿Por qué es importante? Más que porque hay una obligación, porque yo fácilmente puedo ir el 2 de enero, ¿sí? Y empiezo mi gestión. Que por cierto, en muchos lugares lo están haciendo así. Porque no hay una ley que te obliga, oye, tú tienes que hacer tu acto de protocolar de juramentación porque lo hiciste ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, se estila, esto es una costumbre peruana, que el alcalde se presente, jure ante la sociedad,
En algunos lados incluso juran anteriores, ya va a depender del nivel de, de creencia que puedan tener, o porque en algunos otros lados puede ser incluso hasta ofensivo, pero siempre hay, ¿no?, un acto de protocolación, de juramentación en relación a la sociedad, ¿no? En que la capacidad de servicio al pueblo y todo eso, ¿no? Y para esto es importante invitar participantes. Por lo general se invita a las autoridades de otras entidades públicas. A veces dentro de esto se hace una invitación a las juntas vecinales, en caso de que haya eh, eh, un acto, ¿no? De actuación administrativa, ¿sí? Dentro del ejercicio administrativo. Listo. Por otra parte, ¿sí? Debemos considerar que dentro, ¿no?, de la actividad de juramentación, ¿sí?, hay algo interesante, ¿sí? Es importante hacer un programa, ¿no? Dentro de, de la actuación que vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, ¿sí? Cuál es la actividad administrativa que se va a desarrollar. Y hay algo interesante acá, que dentro de este ejercicio, ¿sí? Se debe considerar la actuación y el ejercicio administrativo, ¿sí? Es más, debemos considerar, estimados doctores y doctoras, ¿sí? Como acto protocolar, una sección extraordinaria, ¿sí? Listo, a ver, por ahí me dice, la ley de transparencia obliga a juramentar, además el ejercicio del cargo requiere la juramentación. Ya, de verdad, doctor, he releído la ley, puede ser que me haya equivocado, pero no encuentro ningún artículo que habla sobre la juramentación. Igual, porque lo que habla son de las acciones de acompañamiento, ¿sí? Eso algo como dejarlo. Ahora, como les digo, es un tema, yo creo, más de carácter político que de carácter administrativo, ¿sí? Y como venía diciendo, siempre hay una celebración extraordinaria, ¿no? Una celebración en la cual las personas nos debemos a veces una sesión en la cual se presenta el Consejo Municipal, el mismo acto de juramentación está dentro de la sesión, ya dependerá de la estructura del programa dentro de la juramentación, ¿sí? Listo. Siguiente. Alguna acción que sí es potente, esto sí está regulado, hay varias leyes que hablan de lo mismo desde la Constitución política, es el principio de participación ciudadana. Entonces, de manera objetiva, ¿qué podríamos hacer dentro de estos 100 días para poder implementar la actuación de participación ciudadana? Yo creo, básico, reuniones con los diferentes sectores ciudadanos. ¿Sí? Mientras nos vamos acomodando dentro de la entidad, el gerente municipal va haciendo una administración, ¿no?, de la estructura, porque yo creo que es más labor del gerente que del alcalde, obviamente sin perder la relación de subordinación. Y en este punto, estimados amigos, el trabajo político, orgánico, viene del alcalde y las autoridades políticas, ¿no?, es decir, regidores. Y lo mismo en el caso del gobierno regional, ¿no? Entonces hay que unirnos y convocar a los sectores ciudadanos, juntas vecinales, juntas barriales, ¿sí? Centros poblados. Podemos buscar conversar, ¿no?, con los diferentes frentes de defensa, presentarnos ante los sindicatos de trabajadores, dar una participación, por ejemplo,
en relación con otras entidades, más adelante voy a hablar de eso, Cierto. porque es incluso un principio de la gestión pública, ¿sí? Algo que se recomienda, ¿sí? Es el famoso informe del estado situacional. Es decir, el informe después de los 100 días, ¿sí? De hacer reconocimiento cómo hemos dejado, ¿no? O cómo hemos encontrado primero la municipalidad, porque todos se quieren enterar de eso, ¿no? O sea, hay algo interesante, oye, vamos a hacer de conocimiento de cómo la gestión anterior ha venido trabajando. Incluso algunos sacan una suerte de libros, ¿sí? No de libros, sino de publicaciones en las cuales informan, ¿no? Cómo se han encontrado, qué cosas se han encontrado, cuáles son las debilidades. Incluso este informe de los 100 primeros días, se puede establecer, ¿sí? Eh, qué actuaciones o qué actividades son de interés, ¿sí? Para la gestión. O sea, tema bastante interesante. O sea, cómo hemos encontrado, por ejemplo, el tema de las obras, a todos les preocupa cómo están las obras, cómo están las inversiones, cómo está el tema relativo al tema de planificación, ¿sí? ¿Qué se ha cumplido? Por ejemplo, la gente quiere saber cómo está en el tema de las metas, o sea, y en mérito a esto, ¿qué vamos a realizar, no? ¿Cómo ha estado la gestión documental? ¿Cuántos trabajadores se han cumplido o se han contratado? Entonces, todo esto, no hay un método, no hay una directiva, salvo que tú lo creas bajo el principio de, eh, de una regla bastante interesante para poder implementar, ¿no? Ahora, el tema de los 100 días es algo mm, no exacto, nadie te exige hacer un informe en los 100 días, ¿sí? Pero es un acto, como le dije, potencial, fuerte, de impacto a nivel político, ¿sí? Entonces, ya va a depender, ¿sí? Cómo determinas ello. Hay en algunos lugares que esperan todavía la rendición de cuentas que se va a dar en mayo para poder iniciar o para poder rendir cuentas, ¿no? Y ahí hace el estado situacional, ¿no? Ya dependerá de la política, ¿no? Que determine. O sea, es más, hay algo interesante en ese punto, ¿no? Listo. A ver. Preguntas. Muy bien. A ver, seguimos entonces. Hola, ¿qué pasó? Reader, me ha sacado el sistema, no sé qué ha pasado. Doctor, ¿todo está bien? ¿Sí? ¿Doctor? Sí, dime, Reader, dime. Sí, todo está bien, doctor. Ya, excelente. Listo. Listo. Se recomienda, sí, por eso un informe situacional de los 100 primeros días de gestión como acción potente, ¿sí? Y esto me parece interesante porque debemos de entablar o de recomendar, ¿sí? Primero, cómo encontré y qué acciones objetivas. Alguna vez tuve la oportunidad de realizar, ¿no?
una... eh, pasa con mi diapositiva, porque no quiero compartir. Ahora sí, listo. Y como les decía, se recomienda establecer qué cosas se han encontrado, qué deficiencias, y no solamente deficiencias, porque el informe del estado situacional no es, ¿sí? Un punto en el cual, bueno, tú tengas que establecer, ¿sí? O tengas que determinar cuál es la actuación política administrativa que se va a desarrollar. Entonces, eso aparte, transparentar las acciones durante los primeros días de gestión. Entonces, dentro de estos 100 primeros días de gestión, nos pondremos a pensar qué acciones potentes vamos a realizar. Y lo importante, hay que hacer de conocimiento a la gestión. ¿Y por qué estos 100 primeros días? Porque básicamente la transparencia debería ser siempre, ¿no? Ahora más adelante que lo tengo un ítem para hablar de transparencia. O sea, no solamente en los 100 días de gestión, sino que tiene que ser siempre. Sin embargo, durante estos 100 primeros días de gestión, ¿sí? Mediante estos 100 primeros días de gestión, hay algo interesante. La gente tiene una cierta expectativa. Independientemente de las obligaciones políticas de transparencia pública, hay una obligación, ¿sí? De poder determinar y de poder transparentar todo, ¿no? Eso es la primera impresión. Listo. Muy bien. A ver, preguntas. Preguntas, consultas hasta acá. Pueden levantar la mano, por favor. Listo. A ver, mientras alguien se anima a levantar la mano, voy a leer las preguntas. ¿Cuántos días dura la transferencia? Me dice. Eh, bueno, la transferencia básicamente se ha instalado, si mal no me equivoco, o sea, como día ya propiamente de la transferencia, porque la transferencia, no te olvides, que es la suma de la rendición de cuentas más el proceso de transferencia. Ya, la rendición de cuentas, la fecha de corte, no voy a decir cuándo inició, sino la primera fecha de corte fue al 30 de septiembre, ¿sí? Ahí es donde se tuvo que entregar el o se hizo el corte, y más adelante se tuvo que entregar o hacer entrega los entregables, y propiamente, para ser objetivos, la transferencia, ya de manera, sin contar los plazos que se ha dado en el marco del proceso, de la actuación propiamente de rendición de cuentas, ha iniciado la primera semana del mes de diciembre, ¿sí? Hasta el último día de gestión. Sin embargo, el informe se tiene plazo hasta el 5 de enero para poder mandarlo, las actas de transferencia y el informe de transferencia hasta el 5 de diciembre, de enero, ¿sí? A ver, lo que les voy a pedir es que sean preguntas bastante objetivas. Necesariamente el primer día de ingreso, instituciones deberíamos juramentar o podemos realizarlo al día siguiente. No, no hay una determinación, Sol. Eso ya, como te decía, un tema de potencia política. ¿Sí? Muy bien. A ver, preguntas, por favor. Por ahí, ¿quiénes han levantado la mano? Dani Castro, te escuchamos. Eh, ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Dentro de los 100 días, ¿es factible que el alcalde proponga la actualización de su PDC, su Plan de Desarrollo Concertado? No te olvides que el Gracias. PDC es que ha estado aprobado por CEPLAN, vas a tener que justificar por qué, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? Muy bien, a ver.
Por ahí el doctor me dice, doctor, el doctor Abraham Omar me dice, doctor, te recomiendo que leas la ley, creo que de manera objetiva, porque mm, creo que estamos confundiendo términos. Igual, si no lo conversamos, doctor, por ahí me escribes y lo conversamos, ¿te parece? Porque creo que estamos confundiendo ciertos temas, ¿sí? Listo. A ver, después, Galaxy A10, por favor, a ver si te renombras. ¿Quién eres? O te habilito el micrófono y te presentas, por favor. Galaxy A10, de verdad es medio raro convocar o llamar a alguien así. Por favor, listo. ¿Cuál es su nombre, doctor? Doctor, buenas noches. ¿Cómo Disculpe, está? lo que sucede es que estoy siguiendo las clases por mi móvil, pero se me ha roto la pantalla, Allá. ¿no? Pero mi pregunta el acto de juramentación, ¿está a cargo de la gestión que está ingresando o de la que está saliendo? Perdón, el acto de la juramentación, no. Sí, Lo que pasa es que me refiero a todito el protocolo. Usted sabe que hay gastos que hacer ahí, ¿no? Esa es mi pregunta. no, lo que pasa es que, como te decía, es un tema ya protocolar, es un tema político. Y quien hace la rendición y todo ese tema, ¿sí? Es la gestión entrante, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí hay un punto importante, ¿no? De, eh, eh, de gestión, ¿no? Entonces, sí es un tema que genera cierta complicación porque justo algunos estaba conversando con algunos alcaldes electos y me decían, y doctor, ¿cómo me voy a gestionar? ¿Y cómo voy a gestionar el tema del gasto que voy a hacer, ¿no? Porque no basta, porque en algunos sitios incluso acostumbran a hacer un ágape. ¿Y de dónde sale? ¿Con la de quién, no? Bueno, y es un tema que no obliga a hacerlo de esa forma, no hay un reglamento, ¿no? Ni tampoco la gestión saliente te dice, oye, tiene que ser así, o te lo voy a financiar, ¿no? Y por último, José Carlos, de ahí obviamente, Doctor José Carlos, ¿está activo su audio? Por favor, podría activar y los demás participantes siempre tener activo su cámara para darles pase al audio. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, profesor. Doctor, lo que quería decirle es lo siguiente. Dentro de ese informe de estado situacional que hace el alcalde entrante, ¿cómo se puede, hay algún mecanismo para verificar si es que lo que está poniendo dentro de ese informe es verídico? Porque de repente son enemigos políticos, ¿no? Y está poniendo cosas que de repente pueda perjudicar al alcalde saliente, ¿no? Esa es mi pregunta. excelente, y eso pasa, en algunos casos hay un choque, ¿no? Yo recuerdo y no lo voy a decir que está mal, porque yo creo que el principio de control posterior es un principio, ¿sí? De la gestión pública. Es más, del derecho administrativo existe el principio de control posterior. Yo tengo la potestad de poder controlar los actos que realizó la gestión pasada. Muy bien. Entonces, pero y esto puede generar, y esto cruza el tema de lo legal, cuando ya se convierte en una guerra, ¿no? De buscarla sin razón, y yo creo que el informe sin gestión tiene que ser objetivo, incluso con medios de prueba, ¿no? O sea, yo no podría decir, pues, ese alcalde o sus funcionarios fueron corruptos, ¿sí? Y bueno, pues es donde hay una sentencia, porque para decir a alguien corrupto, tiene que haber una sentencia de manera objetiva, porque si no, literalmente vas a recibir una querella. Y créeme que esa querella va a tener, ¿sí? Un de responsabilidad, ¿sí? Listo. Sí, Muy bien. doctor. ¿Usted me confirma, doctor Alonso? ¿Continuamos con las preguntas?
Una más entonces, Rido, porque es un tema que solamente es potencial político. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos a Abraham. Abraham, muy buenas noches. Está activo su audio. Puede activarlo usted desde su monitor. Sí, doctor, buenas noches. Bienvenido. Bueno, doctor Abraham. Doctor, bueno, en principio agradecerles por la participación y por este importante curso. Al que le habla no ha sido autoridad elegida, alcalde, ni regidor, ni funcionario. Simplemente soy presidente de una sociedad civil y me interesa el curso y más. Este es ya el segundo curso que estoy llevando con Diápolis y estoy participando actualmente de la transferencia en mi localidad. Y veo con mucha tristeza y con mucha pena, doctor, cómo muchas veces la gestión que se va, no sé si el término vale decirlo, si es represalia, venganza política, pero es lamentable ver cómo las áreas de toda la administración dejan mucho que desear, con decirle que casi del 90% de todos los activos se encuentran inoperativos y es penoso, porque al final esto no es del alcalde que se va ni del que entra, sino que es un patrimonio de la sociedad civil, del pueblo. Entonces, por ende, mi pregunta es puntual, ¿no? Por ejemplo, el alcalde, el que va a ingresar, en estos 100 días de gestión, él, tengo conocimiento de que él debe dar un informe detallado a través de un cabildo abierto, que es lo que exigimos a la población, sobre todos los activos y pasivos de nuestra municipalidad, ¿no? Entonces, usted ha señalado algo muy puntual también, de que no se le puede tildar al alcalde saliente como corrupto mientras no haya una sentencia, ¿verdad? Pero es evidente y tampoco no se necesita muchas veces sentenciar a una persona para no darse cuenta también de, por ejemplo, de todo lo que se está encontrando en esta transferencia, ¿no? Entonces, doctor, mi pregunta es, ¿qué pasa si es que el alcalde que ingresa no logra las expectativas de la población? Porque la población está pendiente de estos 100 días y obviamente del informe que va a dar de esta transferencia. Listo, muy bien. Lo que pasa, doctor, es primero que hay que utilizar el término correcto, ¿no? Y en la actualidad no se utiliza el término cabildo, un término que lo utilizamos popularmente. Lo que se utiliza en la actualidad son rendiciones de cuenta, eso es el término legal. Ahora, el informe de los 100 días, como le decía, no hay una obligación, pero es importante tener mucho, yo diría, tacto, cuidado, porque lo político se vuelve un arma incluso ofensiva cuando ya pasa las vallas de la legalidad y de lo que socialmente se puede aceptar, que puede ser muy subjetivo, efectivamente. Por eso personalmente tengo mucho cuidado cuando hablo de acciones, de actuaciones políticas, porque puede generar este tipo de situaciones. Entonces, lo que yo recomendaría es que hay que ser lo más objetivos posibles, ¿no? Y cuando encontremos elementos probatorios, bueno, hay que mostrarlo, ¿no? Sí, o sea, el señor no necesita decirle corrupto a una persona, pero lo que puedes es ir, por ejemplo, en el Infobras, dice que está al 100%, para darles un ejemplo, al 100% la ejecución, y tú mandas y tomas foto de que hay 5 fierros parados, ¿no? Como alguna vez me pasó. Nunca estoy diciendo corruptos, pero las personas de la sociedad juzgan. O sea, yo creo que mucho la forma también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando se utiliza este tipo de términos, o a veces hay situaciones que pueden generar cierta ilegalidad y saber también cómo decirlo. Yo recuerdo una vez, en una rendición de cuentas, estaban pagando planillas, obviamente no voy a decir en qué municipalidades, porque es un tema también de guardar cierta discreción, pero en la cual había una oficina que supuestamente se pagaba mensualmente, y cuando tú te das un paseo por la oficina, por la municipalidad, no existía esa oficina y se pagaba como 5 trabajadores. En otras palabras, una oficina fantasma, ¿no? Y trabajadores fantasmas que recibían remuneración o que estaban contratados. Entonces me pongo a pensar, es necesario decirle corrupto, pero sí, si observas esas cosas, esas situaciones, obviamente hay que informarlas. Sin ánimos de decirle, oye, desaparece o eres corrupto, porque es obvio, ¿no? Lo que se encuentra y lo que no se encuentra. Lo que sí recomendaría es que se tenga cuidado, ¿sí? Con generar confrontación.
porque ese tipo de situaciones, de informes sociales o de rendiciones de cuenta, pueden generar cierta confrontación. ¿Sí? Muy bien, ahí voy a cerrar la ronda de preguntas, ¿sí? Para continuar. Listo. No se preocupen. Muy bien, algunas cosas importantes creo que se podrían considerar dentro de esta actuación o que se podría dar dentro del ejercicio administrativo, ¿no? Vamos recomendando algunas cosas. Igual pueden seguir levantando sus manos y vamos en orden, doctor Rieder. A los que dejan levantadas sus manos, vamos atendiéndoles. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Listo. Sí, sí, porque este curso tiene que ser 100% práctico porque no hay método, ¿no? No hay método y no hay una regla estandarizada. Entonces vamos a tratar de que sea lo más social, ¿no? Listo. Muy bien. Otra, política de austeridad en el gasto. ¿Sí? Básicamente, esta política, estimados amigos, se va a basar, ¿sí?, en la actuación o en la actividad relativa, ¿sí? Reader, creo que me puedes confirmar cuál de mis pantallas, porque se ha abierto mi diapositiva y no sé cuáles de las pantallas se está compartiendo. Ya, doctor, estamos con el nombre Políticas de Austeridad en el Gasto. No se nota el PowerPoint, ¿no? Porque el PowerPoint se ha abierto y no sé cómo bajarlo. No, Sí, sí se ve el fondo normal. no se ve el PowerPoint. O sea, o sea, no, el cuadro de PowerPoint con las diapositivas. No, doctor, se ve todo bien. Ya, ok, excelente. Listo. Algunas recomendaciones. Yo creo que siempre, sí, algo que se debe considerar dentro de una acción política o dentro de una acción de impacto importante es determinar y buscar una política. No se olviden que las políticas, sí, son acciones o actividades. Primero son acciones, primero son actuaciones de planificación, e incluso puntos de partida para poder determinar una actividad administrativa. ¿Sí? Esta política va a estar basada en la sencillez, en la moderación y en la reducción del gasto público. La política de autoridad de gasto. Es más, esta política de austeridad de gasto, ¿sí? Parte de un principio. El hecho de que yo reduzca, yo modere los gastos, no puede afectar el correcto funcionamiento de las actividades o de los servicios públicos, ¿sí? O sea, en otras palabras, si es que voy a hacer una política de gasto, ¿sí? Antes recolectaba 3 veces a la semana o los 5 días de la semana basura, ¿sí? Labor y función propiamente de las entidades municipales. Y ahora ya no lo voy a hacer, ¿no? Como he hecho mi política de sencillez de gasto, ya no voy a recoger 5 veces, ahora voy a recoger 2 veces, porque estamos en austeridad de gasto. No, el tema no es así. El tema es que, bueno, hay que tratar primero de generar, ¿sí?, una política de reducción innecesaria, ¿no? O sea, por ejemplo, la política de optimización parte de que el estado actual de la actividad sea la misma o mejore, ¿sí? En tanto se busque mejores estándares desde la actividad interna. Para poner un ejemplo, revisar las planillas. Oye, antes teníamos en una oficina, y pasa, esto es común y para los que van a entrar a asumir funciones lo van a poder ver y lo van a poder pactar de manera objetiva. Oye, para las personas, ¿sí?, que están en actuaciones o en actividades, y por ejemplo en una oficina que si tú haces tu ponderación para que funcione de manera correcta,
necesita 5 trabajadores, pero en esta oficina hay 10. Entonces, ¿y qué hacen? A veces no mucho, o a veces no lo necesario. Con eso no estoy diciendo el otro lado, ¿no? Que como acá hay 5 trabajadores y es lo necesario, pues política de reducción de gasto, 10, hay que reducirle 2 trabajadores. No, el tema no va por ahí, sino que por eso hay que ser muy objetivos, ¿no? Muy objetivos. Otro, por ejemplo, el tema de prever o de evaluar proyectos que a veces son innecesarios, ¿sí? O sea, políticas que a veces son innecesarias. Yo me recuerdo que hace un tiempo una municipalidad tenía una granja, ¿no? A modo de parque recreacional, en las cuales generaban, como para poner un ejemplo, ¿no? Generaban recursos de 200.000 soles al año y la planilla, el mantenimiento y todo eso costaba más de 2 millones. Entonces hay que ponernos a evaluar si de verdad el mantenimiento de ese parque recreacional que funcionaba fines de semana para atender a la población es funcional. Y con esto no estoy diciendo, oye, el doctor no es pro recreacional, no, no familia, sino que hay que buscar otras formas, ¿no? Podemos adjudicar a una empresa o podemos llevarlo a un proceso de concesión. O sea, evaluar ese tipo de políticas. Otro, el famoso principio de economía, que hace referencia a que todas las actividades administrativas que se realizan de forma eficiente busquen resultados, ya no en cuanto a economía, sino en cuanto a tiempo y presupuesto. ¿Sí? En ambos casos. O sea, antes, por ejemplo, para emitir una resolución de licencia de funcionamiento, 30 días. Hay que tratar de que este procedimiento se emita en 10 días. ¿Cómo lo hago? Hay que simplificar administrativamente. Más adelante voy a hablar de la política de simplificación administrativa. ¿Sí? Este principio de economía tiene que involucrar menores costos para el presupuesto público. Y por otro lado, el tema de la racionalización. Aquellos aspectos que van a involucrar la creación, ejecución, organización, manejo del control de gasto público, ¿no? O sea, cómo vamos a, o qué políticas podemos determinar para controlar mejor, ¿no? Por ejemplo, el tema de viáticos, el manejo de la caja chica, ¿sí? Prever, por ejemplo, o cómo mejoramos las finanzas públicas. No se olviden que las municipalidades tienen potestad tributaria. Entonces, ¿qué hacemos para poder mejorar la recaudación? Muy bien. Preguntas, doctor Rieder. Ahora voy a contestar primero 3 preguntas de la caja de comentarios. Eduardo Gamarro me dice, ¿qué puntos prioritarios se tomen en cuenta en una transferencia? Lo que pasa que, Eduardo, la transferencia ya no es que hay que tomar puntos prioritarios, sino es que hay que cumplir la directiva 016 de 2022. Y ahí está el aplicativo, están las secciones, están los formatos Excel que debemos llenar. ¿Sí? Listo. A ver. Julio Quispe me dice, una unidad ejecutora no cumplió con colgar los anexos en el software de la Contraloría y la gran mayoría de anexos no entregó en físico. Bueno, tienes la opción de que en el acta de transferencia, Julia, hagas de conocimiento eso, porque sí o sí van a tener que firmar un acta. Ya no llenaron el aplicativo, bueno, Contraloría se encargará de emitir un informe de quienes no cumplieron en llenar el aplicativo. ¿Sí? Ahora, tú levantas un acta y el día que quieras informar a la población dirás, acá está el acta, señores, firmado por los funcionarios, en lo cual dice que estos señores no levantaron. Y no te olvides que las actas para la firma del acta tiene que estar presente un notario, ¿no?
o eso de efecto un juez de paz, ¿no? Si no es firma digital. Listo. A ver. Delon me dice, muy buena idea, de verdad, realizar un diagrama FODA para los 100 primeros días de gestión gubernamental. Qué interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso. De verdad, Delon, me escribes, al final te dejo mi número y de verdad sería un bonito proyecto trabajar, ¿no? De verdad no, nunca me he enfocado y me he puesto a pensar que se podría hacer o analizar y podría ser viable, ¿no? Un FODA para los 100 primeros días de gestión, ¿sí? Interesante, interesante propuesta. Listo. Héctor Chávez me dice, ¿existe un reglamento que module los 100 días de gestión como nace esa expresión y basada en cuál es el estándar y con qué se compara? Es más, no existe un reglamento propio, pero si tú lo quieres hacer, ¿sí? Podrías hacerlo. Puedes, en el marco de la potestad reglamentaria, ahora voy a hablar un poco de eso, ¿sí? Podrías emitir un reglamento, y esto propiamente de ti, un marco de la potestad reglamentaria, para poder regular los 100 días de gestión, ¿sí? A ver, voy a tratar de contestar preguntas a la clase. Muchas preguntas hay sobre el tema de transferencia. Eso les dejo mi número y me escriben, no se preocupen. ¿Sí? Justo hay algunos alumnos que están haciendo observaciones de los 100 días. Listo. Muy bien. Preguntas, doctor Rieder, ahí para quienes han levantado la mano. María Yupanqui. Sí, Parece que... doctora Adilson, estimada doctora María Yupanqui, por favor, si podría activar su cámara para efectos del debido registro. Asimismo, dale pase al audio. ¿Sí? Doctora María Yupanqui. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Alson. Desde ya, gracias por la respuesta. Tengo una duda, que usted comentaba algo de que hay que hacer un informe del estado situacional del área donde nosotros podamos ingresar en esta nueva gestión. ¿Ese informe lo presentamos ante quién o solamente es a conocimiento, ¿no? O es un salvaguarda de nosotros como lo estamos encontrando, ¿no? A ver. Gracias, María. Yo he hablado de que hay un informe que vamos a hacer de la transferencia y gestión y que eso se basa en el marco del formato de Contraloría. No es que yo me estoy inventando, no es que algo que no existe, porque Contraloría ya del lineamiento que debe contener el informe, es más, en el aplicativo ya debe estar. ¿Sí, María? 2. Es importante entender que si hablamos de los 100 primeros días de gestión, como les decía, es potestativo hacer un informe, pero ya del estado situacional, ¿no? Porque no te olvides que la transferencia y gestión no es una etapa de control. Es más, parte del principio de buena fe. Yo recibo lo que entrego, lo que encuentro. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos la otra actuación administrativa? Ahora, dentro de los 100 primeros días de gestión, en este caso, si quieres, o lo prevés con las autoridades, puedes hacer un informe de gestión sobre el estado situacional. ¿Sí? Listo. Hay una buena pregunta acá. La gerencia o la subgerencia, muy aparte de la transferencia como tal, el funcionario saliente debe presentar su acta de entrega al funcionario entrante. Y acá, bueno, yo no he tenido la oportunidad de enseñarles transferencia de gestión, ¿sí? Pero voy a contestar la pregunta porque esto es muy usual. Y va a ser la última pregunta que contesto en relación a transferencia. Si hay preguntas de transferencia, yo sé que esta semana y la semana pasada hemos estado a full transferencia, pero voy a responder preguntas en relación a lo que estamos haciendo. Y la respuesta es no. Porque, ¿sabes? El hecho de que tú transfieras a la municipalidad no quiere decir que estás transfiriendo de cargo. ¿Sí? Porque si no hay por parte del titular saliente una resolución de cese de funciones al 30 de diciembre, el 2 de enero se puede presentar el mismo funcionario y el mismo jefe a seguir trabajando. No hay ningún problema, porque la transferencia no implica la entrega de cargo, es algo que renuncies, ¿no? Pero la renuncia es
con 30 días de anticipación, ¿no? O sea, eso hay que considerarlo, estimado Moisés. O sea, la transferencia municipal no implica una variabilidad de funcionarios públicos, ¿ah? O sea, ese es un tema que debemos considerar, ¿sí? Listo. ¿No hay más preguntas de manera verbal? Listo, creo que no. Seguimos entonces. Listo. Otro punto, otra acción que creo que es importante, potente, para poder determinar, ¿no?, esta política dentro, ¿no?, de los 100 primeros días de gestión, es revisar, actualizar y adecuar las herramientas de gestión. ¿Sí? Interesante. Primero, hay instrumentos de gestión que necesariamente tenemos que revisar. Y no porque sea prioritario, sino porque es necesario de hacer una revisión de estos instrumentos para poder adecuar, ¿sí? ¿Sí? Para poder adecuar y adaptar nuestra gestión. Porque no se olviden que en la actualidad la instrumentalización, por ejemplo, de funcionarios públicos, por ejemplo, de requisitos mínimos que establece Servir para adecuar cargos. Obliga, ya no estoy diciendo que es potestativo, sino obliga, pero por un sentido, no de que la ley te diga sí o sí tienes que modificar, sino que obliga, porque sería imposible trabajar con instrumentos desfasados ante los nuevos requerimientos legales. Es como un nacimiento de una obligación para adaptarte a la nueva regulación administrativa en cuanto a gestión pública. Muy bien, ahora, hay algo interesante porque tendríamos que revisar el ROF, ¿sí? O el documento de gestión institucional que inicia con todo el tema de actuación y de estructura orgánica de la entidad y que básicamente determina las competencias, funciones específicas, organización, dependencia en el marco del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Válgame RAES, muchas, pero muchas municipalidades no están adaptadas su ROF a la realidad de su población. ¿Sí? Otro, el famoso manual de organización de funciones, ¿no? Y que básicamente algo que en la práctica ya no es funcional, ¿sí? Es el MOF. ¿Por qué, doctor? Porque es un documento de gestión bastante básico, ¿sí? Que va a determinar las funciones, las relaciones de la autoridad, la dependencia, la coordinación, los cargos de trabajo de las entidades, ¿sí? Y las entidades que cuentan con este documento ya no pueden modificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el formulario, el lineamiento que aprobaba cómo se elabora un MOF se dejó sin vigencia desde el 2013. O sea, es un craso error elaborar MOF. O sea, modificar o actualizar tu MOF. Es más, yo creo que sería en la actualidad imposible trabajar con un MOF del 2010, del 2012, porque los estándares que establece el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos han variado. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿y a quién hago caso, no? Porque por ahí ha habido abogado, que siempre hay, y es bueno, te dirá, pero yo tengo mi instrumento de gestión. Entonces, ¿por qué tengo que elaborar? Y tengo autonomía administrativa. Entonces, ¿por qué tengo que hacer caso a lo que dice Servir
a lo que dice la ley en relación a cargos de confianza. Si yo tengo mi MOF, si en acá me dice que tiene que ser bachiller para que sea gerente, yo hago caso a mi MOF. Pregunta, ¿a quién hacemos caso? ¿A un reglamento especial o a la ley o al sistema administrativo? Pregunta, a ver, ¿a quién le hacemos caso? Por si acaso, tal vez por ahí. Claro, pero mi MOF dice otra cosa. Mi MOF dice que puede ser un estudiante, jefe, gerente municipal. Porque eso existía en la práctica, que un bachiller sea jefe, gerente de un área. Imposible. Pero eso dice mi MOF, autonomía administrativa. No, señor. La autonomía administrativa está supeditada a la legalidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Listo. Por si acaso, si hay dudas, ¿no? Antes del 2021, se habían dado criterios para utilizar el famoso manual de perfil de puestos, ¿sí? Provisional, para regímenes que no habían entrado al régimen servil, pero desde el 2021, ¿sí? Desde el 2021 se utiliza, o al que ha reemplazado incluso al MPP, es el famoso manual de clasificador de cargos, ¿sí? Sí, el famoso manual clasificador de cargos. Entonces vamos a utilizar ese instrumento para poder regular, ¿sí? Esa actuación administrativa. Manual de clasificador de cargos. No se olviden, ¿eh? Entonces, ese es el instrumento que vamos a utilizar para poder gestionar este tipo de actuaciones o actividades. Entonces, es la famosa directiva 06 del 2021, ¿no? Entonces, en la actualidad ya no se inicia ni siquiera el manual de perfil de puestos, porque había una discrepancia en ese punto, sino el manual de clasificador de cargos. Y después de eso, del manual de clasificador de cargos, doctor, vas a elaborar, ¿sí? tu presupuesto analítico de personal, ¿sí? Y después vas a elaborar vas a elaborar ya se me fue, el provisional, ¿sí? Cuadro de asignación de personal. Listo, eso es la instrumentalización. Preguntas en relación a régimen, a este tema de personal, porque yo sé que va a haber un montón de preguntas. Piero Muñoz y después al doctor Abraham Vilches. Estimado participante Piero Muñoz, tener activo su cámara para darle pase al audio, al igual que el participante Abraham. Estimados participantes, Piero y Abraham, por favor, activar sus cámaras para efectos de darle pase al audio. Muy bien, primero a Piero, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Audiópolis. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Piero, te escucho, buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, disculpe la pregunta, he dicho que no iba a hablar nada del régimen de transferencia, sino que como estaba viajando no escuché muy bien. Doctor, mira, lo que pasa es que mi papá ha ganado la alcaldía del centro poblado de Humaya. Humaya es un centro poblado que le pertenece al distrito de Huaura, provincia de Huaura. Entonces, el día de mañana recién entrega la credencial. Si bien es cierto, hay una directiva, creo, para los distritos, provincia y región, o sea, los formatos, ¿no? Pero el tema acá que se preguntan todos es, en 3 días podrán hacer la transferencia, porque solamente salía 30, como entendido, viernes. Y Los centros ¿qué poblados, modelo? Sí, lo que pasa es que la directiva no establece y no habla de centros poblados. Yo creo que ya más es un tema de gestión documental o el acervo que tiene, que debo entender que no es mucho. Incluso en algunos otorgan informes de gastos públicos. Entonces, propiamente el reglamento está determinado,
O sea, porque no hay información en relación al aplicativo para centros poblados, sino más bien se puede regular en algunas municipalidades. Yo he visto que han regulado sus reglamentos internos para que puedan transferir cargo, ¿no? Entonces, que entregan el acervo documental si lo tuvieran, el informe de labores, si es que ha habido transferencias presupuestales, cómo se han ejecutado, básicamente eso. Pero no es que cumplen la misma metodología en caso de gobiernos regionales y gobiernos municipales propiamente. Doctor Abraham, qué gusto saludarte. Doctor Abraham, por favor, se había bajado su manito. A ver, creo que fui yo. Sí, adelante, por favor, está activo su audio. Buenas noches, doctor. En primer lugar, felicitarlo por este curso, que como usted dice es muy difícil, ¿no? Porque al final de cuentas las normas tienen diversos caminos y la gestión todos vamos aprendiendo a medida que vamos chocándonos con la realidad, ¿no? De acuerdo a las diferentes experiencias que tienen las municipalidades y también dentro de cada idiosincrasia que tiene cada provincia y cada distrito en general. Doctor, respecto a esta pregunta, mire, es lo siguiente, sin decir nombres de municipalidades. En unas municipalidades se ha aprobado el manual, el MSC, ¿ya? ¿Y qué sucede? A todos los cargos gerenciales y subgerenciales se le ha puesto que tienen que tener maestría concluida o constancia de egreso, ¿ya? Eso, pongámoslo que ha sido un error de buena fe de la gestión saliente, que al final de cuentas su reglamento de organización y funciones también es de 2011. Ahora, para el inicio de la gestión, ¿usted qué es lo que recomendaría hacer? Qué bravo, ¿ah? No sé de verdad si de verdad todos los funcionarios podrían cumplir con un requisito de verdad tan... ¿Y no modificaron el ROF antes, doctor? No le escucho, está apagado su micro. Ruiz, a ver si le ayudas, por favor, al doctor. Gracias. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, no han modificado el ROF el 2011 y esto lo han aprobado recién ahora para irse. Yo me imagino que lo han hecho con un doble fin, ¿no? Efectos de mejorar la incomodar a la nueva gestión, ¿no? gestión. De verdad, doctor, si yo fuera ustedes, lo que pasa es que antes para el MPP requería su opinión de servir, ¿cierto? ¿Sí o no? Por eso es que no sé, casi ninguna municipalidad elaboraba su MPP porque Servir lo paraba observando. A diferencia, en la actualidad, el reglamento, el MSC sí puede ser aprobado, ¿sí? Por la propia entidad. No requiere, lo único que requiere ser opinión o requiere opinión favorable es el presupuesto analítico personal sí requiere opinión de Servir. Si yo fuera doctor, igual sería ver los antecedentes, sería bueno, yo me arriesgaría incluso con la poca información que tú me das, tal vez podrías declarar la nulidad, doctor. O sea, porque es un poco irresponsable, ¿no? Declarar, hacer un manual de clasificador de cargos con un ROF que está desactualizadazo, ¿no? Porque después te aseguro, y te podría hacer tu fundamento, que el PA, ¿sí? De verdad difícil que te lo apruebe Servir. O sea, de verdad es muy complicado que te lo apruebe Servir. Porque ahí va a estar la valla ya. Porque no vas a cumplir con los estándares que te establece. Igual, doctor, al final te dejo mi número y lo conversamos. No hay ningún problema. Es más, tu apellido me es conocido, doctor. Listo. Muy bien. Excelente, doctor. Tenemos a el participante Denis. Bueno, comentarles también a nuestros participantes referente a que vamos a tener un diplomado en gestión pública en lo que es municipal y regional. Estar atento a nuestras redes sociales porque en el mes de febrero tendremos 100% práctico con el doctor Adilson Castillo Miranda. Doctor Denis, ¿está activo su audio, por favor? ¿Puede activar su audio? Muy buena noche, doctor. Agradecerle por el curso que está brindándonos. Mi pregunta es si yo como gestión puedo dejar un jefe de área con contrato indeterminado. Un jefe de área con contrato indeterminado. Llámese área de presupuesto, contabilidad o recursos humanos. Cargo de confianza, procedimiento de selección. No. Bueno, con un contrato indeterminado, ¿no? Pregunta, cargo de confianza, procedimiento de selección. Ya.
No, Eso proceso de selección. no, o sea, sí se puede dejar, porque si ha sido llevado, por ejemplo, una jefatura, proceso de selección, y ha pasado los requisitos y se ha convertido en un caso indeterminado, sí, sí se convierte en un caso indeterminado. Lo que es imposible que se desnaturalice, contrate un contrato permanente, es es un contrato, ¿sí? De carácter de confianza. Ahí es imposible. ¿Sí, doctor? Listo. Muy bien, igual si tienen más dudas, al final con mucho gusto les dejo mi número y vamos dialogando un poco, porque son casos de verdad que con la mera pregunta no se pueden contestar. Seguimos. Bueno, el reglamento interno del Consejo, ya que es una norma que el propio Consejo ya ve si opta y trabaja con el mismo reglamento del Consejo pasado, ¿sí? O hace una variabilidad, ¿no? Del mismo. ¿Por qué? Porque el Consejo, el reglamento interno del Consejo, ¿para qué te sirve? Para poder determinar, ¿sí? Cuáles son los puestos, cuál es el perfil, ¿sí? No se me escucha, dice el doctor Gabriel. Todo está Gabriel, bien, doctor. Sí, todo ah, está perfecto. tal vez es su conexión, doctor Gabriel. ¿Sí? Listo. El manual de clasificador de cargos, interesante. Ya, les habla del RIC, ¿no? Entonces, en el RIC, ¿por qué? Porque dos puntos importantes, las comisiones, el régimen de sesión de consejos, el procedimiento de convocatorias, en el RIC mismo puedes establecer sanciones hasta de suspensión, ¿sí? O sea, se puede suspender a los regidores o al alcalde mediante el RIC. Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Otro, el TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Mientras que los otros instrumentos que acabo de mencionar son para poder regular de la puerta para afuera, ¿sí? Es decir, para las personas, para los ciudadanos, para la gente, perdón, para la propia entidad, o sea, actos de administración interna, ROF, MOF, MSC, PAP, RIC, el TUPA, ¿sí? El TUPA va a ser un instrumento para poder regular y para poder atender a la ciudadanía, porque los servicios públicos, para que puedan aterrizar y se puedan desarrollar de manera eficiente, requiere texto único de procedimientos, requiere procedimiento administrativo. Entonces, en la actualidad, sería imposible de trabajar con un TUPA que está desactualizado, o sin TUPA. Yo conozco municipalidades que no tienen TUPA, o que trabajan con TUPAs del 2010, del 2015, pero en la actualidad se han estandarizado procedimientos, ha habido una implementación de la ley del procedimiento administrativo general, y eso hay que incluirlo dentro del TUPA, ¿no? O sea, se han estandarizado procedimientos, se ha habido una variabilidad de los silencios administrativos. En la actualidad se regula por la ley de procedimiento administrativo, antes había una ley especial de silencio administrativo. Entonces todo eso se tiene que considerar. Y un instrumento que debe ir de la mano del TUPA, o sea, que es un instrumento eminentemente de carácter funcional, tiene que ser el MAPRO. ¿Sí? Entonces, el manual de procedimientos, ¿qué te va a ayudar a hacer? El día a día. ¿Sí? Porque el manual de procedimientos te va a decir cuál es la ruta. Entonces, tanto el administrado como la administración pública, muy bien, licencia de funcionamiento, oficina A, B, C, listo, se acabó, no necesitas darle ruta. Oye, partida de nacimiento de frente, un solo procedimiento. Oye, transparencia pública, tal procedimiento. Entonces, hay que regular las actuaciones o los procedimientos que se van implementando dentro de la ley, ¿no? Y por último, es importante, ¿no? Crear directivas internas, ¿no? O sea, revisar, porque no se olviden que la ley es cambiante y, por ejemplo, en la actualidad tendríamos que hacer una modificación para las famosas compras menores a 9 UITs,
Claro, antes eran 8, ahora son 9. Puedes crear reglamento para el manejo de caja chica. Por ejemplo, para el tema de viáticos. Puedes manejar directivas internas para el tema de, de incluso de horarios, de vestimenta. Puedes implementar tu reglamento interno del trabajador, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tantas cosas, y eso se llama procedimientos de institucionalización. Y eso te va a ayudar a prever y gestionar, ¿no? De manera eficiente. ¿Sí? Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta? Listo. Tenemos al participante Beder. Muy buenas noches. ¿Puede activar su cámara para que quede en registro? Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches. Al- ¿Cómo está? Gusto saludarlo después de muchos meses por acá. Nuevamente. Doctor, mire, ya que se está hablando el tema justamente, ¿no? De los cambios de, digamos, de gobierno en este caso, ¿no? Mi pregunta es concreta. ¿Qué pasaría con los trabajadores que postularon por concurso público, digamos, en este tema de la COVID y todo esto, ¿no? Y que justamente va ya a empezar el primero de 2023, van, digamos, a requerir gente, obviamente lleva gente nueva, de la nueva gestión. Pero ¿qué pasaría con los trabajadores de las municipalidades que justamente están vinculados a esta ley que les ampara justamente si les van a sacar o ellos sí seguirían trabajando, laborando, digamos, ¿no? Eso sería en concreto mi pregunta, doctor. Lo No, que pasa, gracias. lo que pasa, doctor, es que no depende de la ley, no depende del capricho de la gestión entrante o de la gestión saliente. Es muy discutible, ¿no? La ley que declaró indeterminados los CAS, que se fue llevado al Tribunal Constitucional y que se aprobó eh, las complementarias, famoso artículo 5. Entonces, acá hay un tema. Los que cumplen, y hay que ser un tanto legalistas, o sea, los que cumplen con los requisitos, 2 años de trabajo se convierten en casi indeterminado, ¿sí? Ahora, ¿es posible de que se pueda hacer una revisión de estos casi indeterminados para ver si cumplieron con los requisitos? Sí. Entonces, es posible, ¿no? A ver, algunas preguntas. Mm, a ver. Muy bien. ¿El RIC para qué funciona? El reglamento interno del Consejo, Marisela. Regulas, ¿no? En ese tema las comisiones, las responsabilidades, la regulación del Consejo Municipal, en resumen, ¿no? Eso es la funcionalidad. Listo. Las comisiones de regidores, ¿bajo qué ley se regula? ¿Para qué sirve? Ya que he visto que muchas veces solo es un cliché para los regidores. Bueno, podría ser, ¿no? Lo que pasa es que, y no solamente el reglamento interno del Consejo, sino que muchas normas se han convertido en clichés, ¿no? Eso no hay duda. Pero lo interesante es que no es que sea un instrumento que no funciona, sí funciona. ¿Por qué? Porque ahí vas a determinar qué fechas pueden ser los consejos municipales, bajo qué reglas podemos trabajarlas, qué responsabilidades administrativas, incluso con sanción de suspensión, se pueden aplicar, ¿sí? Por ejemplo, en la ley orgánica de municipalidades no está una sanción para aquellos regidores que se pueden agarrar o insultar o agarrar a golpes en una sesión de consejo, pero en el reglamento podríamos establecerlo. Entonces podríamos suspenderlo con 15 días.
Claro, entonces eso es importante, ¿no? Nos podría ampliar sobre la estandarización de los procedimientos TUPA. Hay ciertos procedimientos que bajo aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros se aprobó o se ha determinado, y bajo estas reglas, ¿sí? Se está regulando, y lo único que vas a hacer es un copy-page, copia y pega, de lo que establece la PCM. Entonces, lo único que haces es buscas el procedimiento estandarizado. Por ejemplo, el tema de la regulación de riesgos en edificaciones es un procedimiento estandarizado. Entonces, lo que vas a hacer es buscar el reglamento y lo aplicas. ¿Sí? Listo. ¿Se pueden modificar las funciones de las gerencias o sugerencias para poder trabajar el POINT? Sí, pero bajo las reglas que establece Servir, bajo las reglas que establece el sistema de modernización del Estado. Claro, puedes modificar el ROF, pero tiene ciertas reglas. ¿Sí? Interesantes. Y además, si tienen alguna pregunta sobre instrumentos de gestión o tienen dudas de cómo implementarlo, con mucho gusto, al final les dejo mi número y me escriben. Sí, es un tema de verdad que genera, y en la actualidad va a ser bandera, ¿no? Para poder implementar instrumentos con todos los criterios y con todo el marco normativo de Servir, ¿no? O sea, es una oportunidad interesante para ver y modificar, ¿no? Instrumentos, pero en pro de la entidad, ¿no? No hacer un copy y pega, de verdad. Hace unos 15, 20 días me dieron, a mi estudio le dieron la oportunidad de hacer una consultoría en temas de un reglamento sancionador, y me puse a revisar de varias municipalidades del Perú, y de verdad me di cuenta que habían hecho una estandarización incluso errónea de procedimientos sancionadores, y no les bromeo. De verdad se habían estandarizado de manera incorrecta procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque lo único hacen, lamentablemente, muchos consultores es hacer un copy y pega sin tener los criterios legales ni técnicos para poder elaborar instrumentos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final, quien va a asumir la responsabilidad de esos errores son las propias entidades. ¿Sí? Listo. Muy bien, ahí cierro la ronda de preguntas. Siguiente. Otras acciones de impacto que creo podrían ser válidas para las actuaciones dentro de este proceso de de asunción de cargo, serían, ¿no?, las alianzas público-privadas, ¿no?, bajo el principio de colaboración administrativa, es decir, la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas, ¿sí?, con una entidad, en este caso con un gobierno municipal o con un gobierno regional. Esto implica la puesta en común de información, conocimiento, intercambio de sistemas de información. Por ejemplo, las municipalidades podrían hacer convenios, por cierto, se hacen con el tema de registros públicos. Hay muchas unidades catastrales de muchas municipalidades que no tienen una determinación catastral, y de eso hay conflictos cuantiosos dentro de la gestión municipal. Sí, otro punto es, por ejemplo, el tema de la información en programas sociales, ¿no? O, por ejemplo, la gestión de la información en tema de seguridad ciudadana con la policía o con salud, ¿no? No se olviden que podemos interactuar y gestionar con diversas entidades. Y eso es propio de la actuación o de la actividad administrativa. Entonces, el principio de colaboración administrativa implica eso, ¿no? Y ahora no solamente es participación ciudadana, sino compartamos, ¿no? Compartamos, trabajemos de manera eficiente,
de manera adecuada con todos los actores sociopolíticos, ¿no? No, el tema no es solamente mediático, sino que también tiene que involucrar actuaciones objetivas, ¿no? Y de verdad eso involucra una actuación de gestión holística, ¿no? O sea, ¿por qué no podríamos llegar a acuerdos con sectores como los de salud? O sea, y no se olviden que la gestión pública es general, ¿no? Y la gestión municipal tiene mucha injerencia dentro de estas actuaciones administrativas. Listo. No sé, voy a hacer una diapositiva más para poder contestar alguna pregunta, alguna consulta que tengan de su parte. ¿Sí? Listo. Listo. Que sea... Creo que se desconectó. Sí, doctor, se desconectó su PPT. Ok, ahora sí. Ahora sí. Gracias, doctor. Listo. Esta diapositiva y pasamos preguntas, porque veo que hay varias preguntas, no se preocupe. Seguimos. Gestión por resultados. La gestión por resultados implica un conjunto de estrategias, herramientas, procesos, y actividades que van a garantizar las actuaciones de la administración pública. Es entender que innovar e implementar desde el primer día hasta el último día de gestión. Porque hablar de gestión por resultados es entender que si yo voy a ejecutar recursos, sean presupuestales, sean logísticos o sean humanos, te tiene que dar un resultado de un bien a la población. Porque a veces hacemos gastos en la administración pública innecesarias y que de verdad en muchas entidades no le han dado la previsión posible, ¿no? O a veces llegar de verdad es algo que puede generar mucha discrepancia, pero hay que decirlo, creer que la gestión pública solamente es cemento y fierros y construcción. O sea, construye, construye, construye. Y la gestión pública y sobre todo la municipal no solo es así, porque involucra procesos de participación, procesos de promoción del empleo, implica procesos de gestión del fomento. Es un tema interesante, ¿no? Y que estos generan un bien a la población, que van a generar un valor social. Entonces, cuando empecemos a hablar de gestión pública, tenemos que ver todos los flancos, ¿no? O sea, para ponerles un ejemplo pequeño, ¿cuántas municipalidades se han puesto a pensar en las entidades públicas? Muchas personas no saben ni de redactar una solicitud. Y de verdad tienen una necesidad para poder hacer trámites, y porque nadie les ayuda a redactar, a veces no presentan y no inician trámites. Entonces, ¿por qué no abrimos un módulo de atención al usuario como una acción potente para ayudar a las personas? Es un tema que te va a dar un valor, un resultado, y que no te va a generar gasto, y que te va a generar gastos mínimos, porque vas a pagar a una o dos personas dependiendo de la demanda de población. ¿Sí? Y el otro, una gestión de procesos de carácter holística, ¿no? O sea, entender que la gestión pública no involucra solamente a un sector, ¿no? No involucra solamente a una oficina, sino es por eso que hablamos de sistemas, ¿no? Porque todo está interconectado. Es creer que
solamente va a funcionar bien si está bien presupuesto o obras, sino que es todo, ¿no? Todo, por eso se habla de unidades orgánicas, porque funcionan como órganos, ¿no? De un gran cuerpo que se llama municipalidad, gobierno regional. Listo. Doctor Reader, preguntas. Vamos a responder preguntas. Pueden levantar su mano, por favor. De ese tema o de los que hemos venido hablando y no pudieron hacer sus consultas en el momento oportuno. Estimado ¿Qué participante. pasaría? Sí. Dale, te escucho, te escuchamos. Gracias, doctor. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta que realizar, pueden levantar su manito para darle pase al audio y puedan intervenir. Si no, a través del chat, también encantado poder trasladar la pregunta a nuestro docente. Listo. A ver. ¿Qué pasaría si una municipalidad de un centro poblado no tiene arroz o RIC? De verdad dudo que una municipalidad, no lo he visto, puedo confundirme porque no se podría considerar propiamente como una entidad pública, sino una municipalidad que implica procesos de delegación de funciones, si podría tener un ROF como tal. Yo creo, esto es incluso una respuesta un tanto irresponsable, yo creo que podría ser. No lo he visto de verdad, porque no está contemplado. Ahora, lo que sí debería tener es un reglamento interno del Consejo, pero el propio Consejo Municipal lo podría aprobar. Entonces yo creo que sí podría funcionar de esa forma una municipalidad de centro poblado, ¿no? Doctor, en estos momentos tenemos conectados a través de 32 por Facebook Live y el doctor Javier Quispe. Muy buenas noches. Nos dice, ¿se puede declarar en emergencia un municipio para organizar y modificar MOV, RIP y otros desde el 2 de enero del 2023 la gestión entrante? Gracias. Declarar en estado de emergencia. Creo que es una pregunta que en la clase pasada respondí. Yo creo que para declarar un estado de emergencia tiene que haber una crisis más de carácter social, ¿sí? Y es más, tengo mis dudas porque creo que no se podría hacer, ¿sí? Declarar una crisis administrativa. Creo que es un tanto administrativamente inviable. Porque Excelente. yo he escuchado esta pregunta, ¿no? ¿Y se puede declarar la crisis administrativa por la corrupción? Eso, yo creo que no, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué acciones y qué política tendrías que tomar? Ahora, si esa crisis implica una reformulación, un tema de manejos, implementa procesos de auditoría, de control, hazlo, ¿sí? Pero no sé si el término correcto sea estado de crisis. ¿Sí, doctor? Eso a modo de aclaración. Siguiente, Ride, por favor. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Abraham Ortiz. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Sí, estimado participante, bienvenido. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, seguimos con las preguntas. Mire, en este proceso de transferencia y ahora que llevamos el curso de los 10 días de gestión, sin duda que para la autoridad que ingresa es una tarea muy ardua y muy difícil por la misma coyuntura política que se está viendo hoy en día, ¿no? A nivel de nuestro país. Y los distritos y las provincias y las regiones no están ajenos a esto. Por ejemplo, en mi distrito, ¿no? Donde radico, prácticamente, imagínese usted, con un 90% de todos los activos inoperativos, ya es para pensar cómo va esta autoridad entrante, cómo va a tratar de solucionar los múltiples problemas que tiene un distrito. Entonces, yo pregunto, ¿no? Ante una situación como esta, en su experiencia, usted como un asesor,
¿Cuál es la primera iniciativa que tendría que hacer esta autoridad, ¿no? En primer lugar, porque es una autoridad aún inexperta en gestión, ¿no? Si bien es cierto, tiene la responsabilidad política, si bien es cierto, tiene sus asesores, que son las personas que van a conducir esto, pero imagínense, está ingresando con con esos activos que se encuentran en este momento en una situación crítica, ¿no? Escucho que dice que no se puede decir que poner que la municipalidad entre en emergencia, porque no es viable, porque no se puede, ¿no? Pero imagínese usted en estos momentos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para una autoridad como las muchas que hay que van a ingresar primero y que encuentran en una situación difícil? Con decirle un ejemplo nomás pequeño, doctor, que la limpieza pública en toda ciudad es lo más prioritario y lo más importante, teniendo en cuenta esta pandemia que estamos atravesando. ¿Y cómo puede ser posible que esta autoridad que se va, por ejemplo, que todas sus unidades compactadoras, etcétera, etcétera, estén malogradas? Imagínese usted esa tarea de esa autoridad entrante. En este caso, ¿cuál es el paso a seguir? En todo caso, si hay una transferencia, va a haber un informe, o cómo se podría hacer esto, o podría haber una denuncia. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Es un tema que vamos a asumir en todas las municipalidades, porque creo que primero es que todo va a depender, ¿no?, del básico del análisis situacional. Yo creo que estos 3 meses que vamos a iniciar es un momento importante para ponernos a pensar en qué vamos y qué debemos hacer. O sea, y ese qué debemos hacer, obviamente lo vas a traer primero del informe de transferencia y gestión, porque hay informe en relación al tema de unidades, de cómo se ha venido ejecutando, de cuáles son las actividades que se vienen desarrollando semana a semana, año tras año, cómo estamos en el tema de brechas. Pero acá hay algo, creo, más importante, y es analizar y ver qué podemos hacer para cumplir objetivos. Si la gestión anterior no lo hizo y ha habido actos que pasan del límite entre lo que es subsanable y de lo que involucra ya actos de corrupción, no hay que tener miedo a denunciarlos. No hay que tener miedo a iniciar procesos de control. Si en algún momento hay que iniciar una auditoría para determinar responsabilidades, hay que hacerlo. Pero todo va a depender de cómo se viene desarrollando este tipo de actuaciones dentro del ejercicio público. Entonces yo creo que la primera acción potente, y eso creo que lo dije al comienzo, es empezar un proceso de revisión. Después hay que rodearnos de funcionarios ávidos. Si bien, y esto es discrepante porque uno me dicen, doctor, no debe existir la confianza, pero yo creo que en un proceso de gestión pública, parte de la gestión pública es la confianza, necesariamente tiene que haber. Los grandes mandatarios, los grandes reyes de la historia, siempre tuvieron hombres de confianza. Ahora, que esa confianza tiene que estar involucrado con una capacidad técnica, cierto. Ya los sistemas administrativos y sobre todo el de recursos humanos lo he establecido. Y con otro que debemos cumplir y sobre todo es poner a prueba la capacidad moral, ¿no? Que creo que es algo mucho más complicado que encontrar la capacidad técnica. ¿Sí? Entonces, eso como un punto, ¿no? Listo, gracias. Muy bien, no hay más preguntas, ¿no, Rider? Seguimos entonces. No, doctor. Adelante, por favor. Bueno, ya contesté esa pregunta. Muy bien, seguimos. Otro punto y otra política que debemos considerar dentro del ejercicio administrativo y que se tiene que hacer en estos 100 primeros días es simplificación administrativa.
Por favor, o sea, es un tema que no es complejo ni difícil de implementar. Basta con alguien que conozca de derecho administrativo bien y que te elabore un buen instrumento, y si tienes en la municipalidad, hazlo. Si es que tú tienes un funcionario que tenga la capacidad para poder determinar y desarrollar actuaciones administrativas, hazlo. Y que básicamente la simplificación administrativa implica la eliminación de obstáculos y exigencias y costos innecesarios. Para empezar, no puedes cobrar montos que no están establecidos en el TUPA. Si no tienes un TUPA actualizado, o sea, lo que hacen en la clásica las municipalidades, para mí es gracioso, ¿eh? Sacan su hojita, ¿no? Sacan su hojita, y después de sacar su hojita, planchazo, ¿no? Te dan una lista, y no está aprobada en el TUPA, ¿no? O sea, se inventaron un nombre, 50 soles por determinado procedimiento. ¿Y de dónde sacaste eso, señor? Entonces, es un punto que debemos considerar atender dentro de la gestión pública. ¿Qué más implica la simplificación? Capacidad para implementar y optimizar la prestación de los servicios que brinda el Estado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Velar porque los principios del procedimiento administrativo son aplicables al administrado, no a la entidad. O sea, a ver, las tasas que se pagan para iniciar procedimientos administrativos no son formas de recaudación tributaria. ¿Es tan complejo entender eso? O sea, ya, bueno, asume los costos, y eso se tiene que hacer bajo un análisis de costos presupuestales, pero muchas entidades lo hacen, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? De hace unos meses atrás, unos amigos, personalmente, como muchos saben, quien habla no es, se dedica al derecho administrativo y a la gestión pública desde los inicios de su carrera, incluso desde hace mucho antes. Pero unos amigos me dijeron: oye, Ailson, sabes, queremos divorciarnos y ve a la municipalidad y por favor sácate los requisitos para poder hacer ese famoso divorcio convencional, ¿no? O divorcio rápido, ¿no? En el popular argot civil, ¿no? Entonces, yo estaba cerca, estacioné mi carro, fui al registro civil y le dije: oye, por favor, ¿me pueden dar los requisitos del TUPA para poder establecer el procedimiento de divorcio rápido? Y bueno, me dieron una hojita, efectivamente estaba en el TUPA, y el primer requisito que me solicitan, ¿no saben cuál fue? ¿Saben cuál fue? La partida de matrimonio. Entonces yo me pongo a pensar como buen administrativista: ¿y para qué me están solicitando la partida de matrimonio si es información que estos señores poseen? Y me di cuenta que en muchas entidades del Perú así funcionan. Y hasta la fecha no entiendo para qué siguen solicitando la copia del DNI, siguen solicitando el RNP. O sea, está prohibido, o sea, es barrera burocrática, información que la entidad posee o la información que la entidad pública puede conseguir en otros medios. Algunos dicen: no, por celeridad administrativa, por la carga que tenemos, justificable hasta cierto punto. Pero no se olviden que la administración pública funciona bajo los ojos de la buena fe. ¿Sí? Listo. Una más ya para preguntas. Otra política que es importante implementar ahora, en estos momentos, es la política de gobierno abierto. ¿Sí? ¿Y qué involucra la política de gobierno abierto? Primero, transparencia pública.
¿Y cómo vamos a transparentar? Porque algunos funcionarios y algunos servidores públicos en su praxis dicen transparencia pública, excelente, cuando la entidad cuando el usuario me lo solicita. Claro, presenta su solicitud de transparencia pública y hay que atenderle. Que no está mal, ¿no? Eso se llama transparencia pasiva, ¿no? Pero la misma política de gobierno abierto establece algo que se llama transparencia activa. Y doctor, ¿qué es la transparencia activa? Es aquel proceso por el cual se transparenta la información de oficio de parte sin la necesidad de participación o la intervención de un tercero. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, no requieres la participación de terceros para poder iniciar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a transparentar? Me dirán muchos de ustedes, doctores. Todo. Porque en la transparencia pública, las entidades públicas transparentan todo. ¿Y cuál es la forma más eficiente de transparentar? Sencillo, plataforma de transparencia pública. O sea, de verdad, ¿cuántas entidades han implementado sus procesos de transparencia pública? ¿De verdad? Entonces implementa y es tu portal de transparencia, ¿no? Y no solamente habilítalo, lo más importante, sube información de transparencia. O sea, el portal de transparencia no es, ¿sí? No es, o sea, el portal de transparencia no es, estimados doctores, el, el, un lugar donde se pone el número de oficina, el correo institucional. Eso no es el portal de transparencia. El portal de transparencia es una plataforma para subir, ¿qué cosa? Para empezar, la planilla de trabajadores. ¿Cuántos trabajan y cuántos ganan? ¿Y cuánto ganan? Las contrataciones con el Estado, los proyectos de inversión, los instrumentos de gestión necesariamente tienen que estar en la plataforma digital. O sea, y eso es modernización. Entonces, empecemos por ahí. Otra forma es el tema de la rendición de cuentas, que por cierto, el próximo año, y ya desde este año, 2 veces al año, implementen procesos que involucren temas de integridad, por ejemplo, disciplinarios, por ejemplo, reglamentos internos del trabajador, el tema de control interno, ¿no? Que de verdad no sé cómo se estará desarrollando en muchas entidades municipales. Entonces, esos son puntos, creo, importantes y necesarios, ¿no? De conocerlos. Muy bien, ahora sí, pregunta, doctor Rieder, ya para pasar a la última instancia de nuestra clase del día de hoy. A ver, Julio Albitres me dice. Sí, estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta, encantado en poder activar su audio. Si no, por el chat no hay problema. Los trabajadores de un área, ejemplo, servicio de limpieza, están contratados por casa hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo se haría para cubrir esas plazas al 1 de enero bajo la modalidad se contrataría nuevo personal y por qué tiempo? Lo que pasa es que excepcionalmente, por necesidad de servicio, emitió una opinión que se puede contratar trabajadores de limpieza pública o trabajador obrero por caso, pero deberían estar por 728. Ahora la regla es que estén en plazas indeterminadas. Eso es un problema, de verdad, el ordenamiento de recursos humanos en este tiempo que viene va a ser un problema, estimados doctores. De verdad. Porque vamos a tener que ordenar y vamos a tener que buscar la forma de poder trabajar de manera eficiente. ¿Sí? Otra forma, por acá me lo han dicho, claro, me estoy olvidando los famosos presupuestos participativos, ¿no? Por lo general es el mes de abril y mayo, ¿no? También otra forma de transparentar la actuación de gobierno abierto. Listo.
Preguntas, más preguntas. Más preguntas, más consultas que puedan tener, estimados amigos. Si soy alcalde de centro poblado y hay 3 proyectos viables y aprobados, de los cuales les pertenece la ejecución a la municipalidad distrital, ¿qué hago? Puedes coordinar, ¿no? Gestionar, o sea, hay principio de colaboración administrativa, de todas maneras, ¿no? O sea, trabajar en coordinación con tu alcalde distrital, porque quien va a tener la capacidad presupuestal, la capacidad administrativa para gestionarlo, es el distrital, ¿no? Listo. A ver, ¿cuál es su pregunta de Julio David? Allá. Usted dice que no puede declarar de emergencia administrativa, pero sí en una reestructuración administrativa, dado que desde el 2010 no se actualizó el MOF y hay un ROF del 2021 mal hecho. Sin opinión favorable, no hay un CAP actualizado más de 6 años, no hay manual de perfil de puesto ni claro. No, efectivamente, hay un proceso de reestructuración de todas maneras, ¿no? De reestructuración de proceso de gestión y hay que analizar, ¿no? Es un tema bastante interesante, estimado Julio. Y de verdad no hay, no hay ningún instrumento, ¿no? Sería cuestión de revisar. De verdad, es un poco, y eso es la salida más viable, y de verdad, si necesitas apoyo, me avisan, y eso es para todos, no hay ningún problema. Tendrás un modelo de plan de 100 días, tendría que buscarlo, Nino. Tendría que buscarlo. Se recuerdo que hace 4 años elaboré por ahí un par de planes, pero debe estar en algún sitio de la nube, ¿no? Listo. Pilar Ortiz, por favor, te escuchamos. Doctor, tenemos 2 preguntas. Ya, está bien, Ridem. Tenemos a la licenciada Pilar. Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? ¿Puede activarlo? Sí, Bienvenida. muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro, te escucho, Pilar. Buenas noches. Por ejemplo, un gobierno que recién va a entrar en este año, ¿sería muy problemático o muy engorroso para formar una gerencia o sugerencia que apoye a la agricultura? No, todo va a depender de la estructuración de tu entidad. O sea, y ver qué gerencia puede asumir, ¿no? O crearle una sugerencia, pero eso va a depender de cómo hagan su proceso de administración. O sea, la reestructuración es lo importante, ¿no? De la reestructuración administrativa. Sí, sí me dejo entender, ¿no? O sea, no es un tema de que, oye, ya estoy iniciando trámite, procedimiento y esto queda así, ¿no? Entonces hay que reestructurar administrativamente la gestión. Listo. Tenemos a la otra María. La otra María, adelante, por favor. ¿Sí? Doctor, una consulta ya que escuchaba al inicio de su ponencia mucho el tema de la transferencia de gestión, y me quedé con una duda. Respecto a las transferencias de gestiones, ¿usted considera en su máxima de la experiencia necesario incluir en las actas los temas de contraseña a las computadoras, contraseñas a los aplicativos, a los sistemas que ellos puedan manejar? ¿Usted considera incluirlo en las actas o eso se puede llevar a acuerdo mutuo de la saliente y entrante de la comisión ya internamente? No, el tema de patrimonio sí o sí se tiene que entregar, ¿no? Ahora, el tema de las claves también, ¿no? O sea, pero hay que ponernos de acuerdo entre el saliente y el entrante, como tú lo has dicho, qué día van a entregar la clave, ¿no? En algunas municipalidades se lo han hecho, ¿no? Ahora eso Pero implica que no me pueden hacer... refería, perdón que me refería si esto de ahí de las claves lo tendría bien colocarlo en la acta final de la transferencia o simplemente un acuerdo nada más entre nosotros, entre ambas partes. No, lo que pasa es que en el acta se va a firmar lo que se encontró y algunas observaciones, que creo que es el grueso del acta, ¿no?
Entonces, si es que no te entregan o te entregan la clave, no tienes por qué ponerlo, ¿no? Simplemente es un acuerdo, ¿no? Y en caso, doctor, no me entregara. Y haces de conocimiento en el acta. Igual ya el titular, el alcalde nuevo designa y va a demorar un procedimiento, pero vas a tener que tramitarlo de nuevo ante el MEF, ¿no? Ese es para cuestión de los aplicativos, pero para cuestión interna, de repente acceso a las máquinas, acceso a las computadoras, Pero, acceso, no sé, pues a algún tema oh, interno, ¿no? eso sí te tienen que dar, ¿no? Todo, Ok. todo. Listo. Sí, explícanos lo de los casi indeterminados, cómo debe actuar la nueva gestión. Lo que pasa es que los casi indeterminados tienen un rasgo político y tienen un rasgo a nivel administrativo, porque incluso laboral, ¿no? Porque hay un tema bastante de discusión laboral, porque los que cumplen requisitos por la ley ya son casi indeterminados, no son nombrados. Una cosa es el casi indeterminado y otra cosa es un personal nombrado. Dos, este CAS tiene que haber sido reconocidos. Es más, la ley hace una excepción. Primero Serví dijo que no es necesario reconocerlo, después dijo que es potestativo, último dijo que no se olviden en un comunicado de sacar las adendas de los casi indeterminados. Así funciona más o menos a veces Serví. Entonces, el hecho de que no se haya perfeccionado o no haya una adenda a su contrato CAS convirtiéndolo en indeterminado, no quiere decir, ¿sí? Que no hay un proceso, ¿sí? De que no tiene derechos. Ahora, ¿eso afecta a la municipalidad? No, no afecta. ¿Por qué? Porque sigue siendo personal. El tema es el manejo de gestión. Lo que pasa es que muchas municipalidades, cuando entran al funcionamiento o al cargo, entran con un tema de, de compromisos laborales, ¿no? Cosa que tampoco está del todo bien. Eso no debería afectar porque al final los trabajadores siguen siendo trabajadores y si en algún momento hay que mandar procesos de selección CAS o 728, dependiendo, bueno, hay que hacerlo de la manera más eficiente. Ahora, los que ya ganaron derechos laborales, y no sé si el término correcto sea ganar, son los que se convirtieron en casi indeterminado, bueno, hay que respetar esa actuación y seguirán trabajando, ¿no? Porque ya son casi indeterminados. Muy bien, doctores. Entonces, con eso cierro la clase del día de hoy. Igual les dejo mi número de teléfono porque creo que hay varias preguntas, varias consultas, ¿sí? Que, que hay pendientes. Y bueno, con mucho gusto.